Estado Nacional. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a Estado Nacional. A conversar de los temas públicos en la mitad de un fin de semana largo es un regalo. Una conversación distendida, tranquila. Mañana es feriado, se levanta más tarde, así que muy bienvenidos en esta transmisión de TVN y todas sus plataformas y Radio Duna. Presentamos de inmediato a nuestro invitado, es el ministro de Defensa, Mario Desbordes. Ministro, muy buenas noches, gracias por estar aquí. Buenas noches, Matías, gracias por la invitación. ¿Tienen feriados largos los ministros o es muy enchufados, muy conectados? ¿Sí, Nada. El presidente nos tiene ahí trabajando. No hay feriado. Sí, me imagino, claro. Ahora, a una semana del 18 de octubre, a 2 semanas del 25 de octubre, en realidad, siendo ministro de Defensa, en un estado de excepción constitucional como estamos, la verdad que uno se imagina que no hay mucho descanso. Partamos con lo que queda de aquí a una semana. Y a 10 horas del 12 de octubre también podría haber algunas manifestaciones mañana. Claro, 12 de octubre, por lo que significa, por supuesto. Todos los años había una marcha en esta época. Sí. Esperamos que si la hay sea pacífica. Muchos países, me contaba una persona mexicana que me encontré hablando, me decía que en su país, por ejemplo, se terminó. Sacaron por lo que significaba el feriado. Acá se transformó al encuentro de dos mundos, ¿no? Pero puede ser susceptible a que haya... Ahora, todos los días está habiendo manifestaciones, todos los días está habiendo, lamentablemente, manifestaciones muy violentas. Pero el 18 de octubre es lo que nos importa a todos, porque es un año de aquel donde cambió bastante el panorama del país. ¿Cómo se están preparando? Bueno, entendemos que hay grupos que son muy violentos, que van a insistir en su tesis de que este es un proceso espurio, que lo quieren echar abajo. Esto es una cuestión que lo vienen diciendo el día 1. Son grupos que no son del apruebo, no son del rechazo, son antisistema, son grupos muy extremos que han hecho de la violencia una herramienta política y no van a cejar en eso, o sea, hay que entenderlo. Cuando firmamos el 15 de noviembre, y por suerte lo que uno dice está grabado, los días previos yo decía, bueno, hay que buscar una salida para los miles de manifestantes pacíficos que están en la calle, porque los violentos van a seguir en su actitud la misma, no van a cambiar. Pero había que sacar a los miles de personas que estaban en las calles, que pedían una serie de cosas muy legítimas, y eso se logró. El 14 de noviembre el país estaba paralizado, hasta el 14, todo cerraba a las 3 de la tarde, 4 de la tarde. A contar del 15 han habido manifestaciones pacíficas, pocas, y han seguido estos grupos violentistas, que la verdad es que hay que darles con claridad una condena muy firme, no podemos ser ambiguos en esto. ¿Y el antes y el después del 14 o del 15 de noviembre, usted ve en la clase política un cambio también? Mira, había una evolución. Hubo muchos que ese día decían que bueno el acuerdo, te felicito, lo leyeron, les pareció estupendo, y que hoy día nos hablan de que fue un error firmarlo, que fue... Entregaron la Constitución. Entregamos la Constitución y una serie de otras frases. Yo tengo varios WhatsApp, fíjate. Hubo un señor ahí que se mandó una columna en donde hablaba de que los que tenían dignidad estaban por el rechazo, y ese día en la noche me decía, oye, qué bueno el acuerdo, espectacular, preocúpense de estos puntos. Cuando leyó el acuerdo lo encontró fabuloso. Pero hoy día, pasados los meses, mira, cambió de opinión. Está bien que cambió de opinión, pero de ahí acusarnos de... Hay varios en el gabinete que han cambiado de opinión también, pues así que no será el único su amigo, será también algunos compañeros de gabinete. La violencia, me interesa quedarnos ahí porque recrudece, porque octubre teníamos todos temor por varias... Primero por lo que ocurre en la calle propiamente tal, donde puede haber heridos, donde puede haber dramas humanos, económicos, sociales, institucionales para la policía. Partamos por qué tiene planificado las Fuerzas Armadas para el 18 de octubre, porque habiendo una excepción constitucional, las Fuerzas Armadas tienen un papel que jugar en apoyo al resguardo del orden público. ¿Qué va a haber allí? Bueno, lo primero es que mientras haya gente, aparece una entrevista mañana en el diario La Tercera del presidente del Partido Comunista, el diputado Tellier, donde relativiza completamente esto. Bueno, son cosas que pasan, dice él, respecto a los incendios, los saqueos. Él cree que nadie sale con la intención de ir a quemar o a destruir. Yo le quiero contar que estos jóvenes salen con las molotov, se distribuyen las cosas en las mochilas y las llegan a armar a la plaza. O sea, ellos salen con la intención de quemar, etc. Como sabemos que eso va a pasar, estamos preparados para distintos tipos de manifestación. La pacífica, la que esperamos que se produce, que concluya con la gente, pidiendo A o B. Eso Eso ha pasado y ha pasado en varias manifestaciones. Se dijo que el Día de la Mujer en marzo iba a ser tremenda, que se acababa el mundo ese día. Y no pasó nada.
Ha habido manifestaciones violentas y ha habido manifestaciones pacíficas después del 15 de noviembre y hay varias que uno puede mencionar. Respecto de las manifestaciones en general, de la actividad pública, es Carabineros y no las Fuerzas Armadas la que debe, ¿cierto?, estar ahí preparado para encauzar, para coordinar, para, ¿cierto?, hacer el llamado que se disuelva a la hora que corresponde. Hago también el llamado desde el punto de vista sanitario, o sea, hacer una manifestación hoy día es derechamente no solo transgredir la norma, sino que arriesgarse ellos y todo su entorno familiar a contagiarse. Bueno, y si la manifestación se pone violenta, es el control de orden público, también Carabineros es el que tiene que actuar. Las Fuerzas Armadas están preparadas esta semana y el día 18 para la custodia de infraestructura crítica. Vamos a tener gente desplegada en los lugares en donde podría haber intentos de Tercero ha atentado. hablado hoy día de 300 puntos que van a estar resguardados por Fuerzas Armadas. Al menos 300 aquí en la región metropolitana, pero va a haber vigilancia especial. Se equivocó en un dato la tercera, dice que va a haber patrulla de reacción sin armamento. Sin armamento. No, eso no es efectivo. Van a tener armamento, el armamento normal, pero además se agrega elementos disuasivos, gas lacrimógeno, escopetas con tiros de 3 postas, transparentes, hecho acá en FAMAE, absolutamente certificado para aquellos lugares en donde no está tanto la policía, y esto no es para controlar manifestaciones públicas, quiero ser muy claro. Esto es para enfrentar un saqueo, para enfrentar el intento de, qué sé yo, incendiar una estación del metro, el intento de destruir infraestructura importante, es para eso, no para ir a la Plaza Baquedano, Plaza Italia, Plaza de la Dignidad y enfrentarse con manifestantes. Las Fuerzas Armadas no van a cumplir ese rol, no les corresponde, para eso está la policía. Infraestructura crítica, ese es el concepto que está incluso en una discusión legal para tiempos normales. Hoy día estamos en una excepción constitucional. En este minuto vamos a ir un poquito más allá de la infraestructura crítica porque el proyecto de infraestructura crítica está pensado para determinada instalación, ¿no es cierto?, que puede provocar un daño muy grande al funcionamiento de una sociedad si es destruida. En este caso va a haber patrullajes especiales en sucursales de supermercados, en los centros de distribución, etcétera. Dar el detalle es largo, pero las Fuerzas Armadas van a estar en eso, van a poner todos los recursos a disposición de que ese día no haya destrucción. No lo vamos a permitir. Las fuerzas de orden y seguridad van a estar en la calle, preocupados de las manifestaciones, etcétera, y también, obviamente, de labores de orden y seguridad, porque tiene que seguir el combate al delito. Ahora, lo complejo es que si Carabineros, que están preparados para el orden público y para eventualmente un enfrentamiento con manifestantes, con violencia, la vemos, piedrazos, molotov, lacrimógena, y ahí se produce fallo en el protocolo con todo lo que ha costado para la institución. Las Fuerzas Armadas no están preparadas para un eventual. Entonces, si están resguardando un supermercado y hay un saqueo, ¿cómo está preparado el protocolo si es que tienen que enfrentar eventualmente un acto violento? Bueno, si hay un saqueo, no estamos enfrentando una manifestación pública. No, Estamos enfrentando yo dije un acto violento. Claro, más que un acto violento es un delito. Un delito. Se está cometiendo un delito, están saqueando. Pero es complejo porque su preparación matriz no es ese. Están preparados. Los militares no están preparados para enfrentar una manifestación en la Alameda, para enfrentar una manifestación en Plaza Italia probablemente. Pero muchos de ellos han estado en Haití, han estado como fuerzas de paz y les toca actuar en situaciones como esta. Tampoco pensemos que ellos solamente están acostumbrados a estar arriba de un tanque y disparar cañones. Los militares, nuestras Fuerzas Armadas, si bien no están pensadas para en el día a día esto, también están preparadas para situaciones especiales. Por ejemplo, lo que se vivió en el 2010 cuando después del maremoto la presidenta Bachelet tuvo que llamar a las Fuerzas Armadas y sacarlas a la calle porque había saqueo justamente. Sí. En ese caso lo que están enfrentando son delincuentes. Una persona que saquea, se lo digo con todas sus letras, se está poniendo en ese minuto en una posición de quien comete un delito. Y yo, por lo tanto, ojalá no suceda. Pero si sucede, las Fuerzas Armadas tienen que actuar, ya sea que se esté intentando quemar una estación de metro. ¿Qué pasa si se encuentran en un patrullaje con personas intentando quemar una estación de metro? Van a actuar. Van a actuar con los elementos disuasivos como primera cosa. Igual que las fuerzas policiales, hay una escala en donde tú vas usando elementos primero disuasivos y después, si es que la situación lo amerita, si son agredidos de manera más violenta, tienen también la posibilidad de usar otro tipo de elementos. No me pongo en ese caso, ojalá no suceda, pero los militares están capacitados y ellos saben que hay reglas de uso de la fuerza y además están las normas generales, el Código Penal y el Código de Justicia Militar que le establecen un marco legal y ese marco se va a cumplir. ¿Y esto es el 18 o ya estamos en todo esto que usted nos ha narrado, todos estos procesos de resguardo, zonas críticas o infraestructuras críticas? ¿Es solo el 18 o es todo octubre, por así decirlo? Estamos trabajando en conjunto el control de la pandemia y hay regiones en donde esto es mucho más fuerte, ¿cierto? Porque hay cuarentenas, porque estamos pensando en Santiago, estamos pensando en Plaza Baquedano.
Chile, desde Arica a Tierra del Fuego, es mucho más que Santiago y por lo tanto hay regiones donde las Fuerzas Armadas están desplegadas en controles sanitarios. Ahora, por ejemplo, mañana a 12 está el regreso a la capital y aquí hay un control sanitario, pero en el resto de Chile, en la región del Maule, en la región del Biobío, la Araucanía y de ahí para el sur, van aumentando la cantidad de ciudades en cuarentena. Y eso hace que el trabajo principal sea el control de la pandemia, pero también van a trabajar en control de orden público y el fin de semana 16, 17, 18, bien probablemente buena parte del trabajo sea control de orden público, preocuparse de que no haya atentados, que no se destruya infraestructura, apoyar un poco a las policías, pero le insisto que no en las manifestaciones porque ese rol lo va a cumplir la policía. Claro, ministro, si usted dice que en Santiago estamos el país completo, el territorio en este periodo de excepción constitucional, donde las Fuerzas Armadas son apoyo al orden público, no actúan en primer momento, sino que apoyo. Y usted dice infraestructura crítica. En la Araucanía, con la violencia que hay, ¿tienen ustedes algún papel similar, análogo a lo que pasa aquí? Por ejemplo, que hubiese infraestructura crítica en algunas comunidades, en algunas plantas forestales, en algunos lugares, porque se ha generado una violencia con muertos, y no solo 1, 2, 3 muertos la última semana. Señor Cabrera, nombres propios que recordamos, ajusticiamientos prácticamente, gente con armamento largo, según vimos el jueves viernes pasado cuando quemaron esos 14, 15 camiones. No parece ser una organización muy simple, parece ser una organización sofisticada. ¿Ustedes tienen algún papel allí como Fuerzas Armadas? Las Fuerzas Armadas cumplen el mismo rol que en el resto de Chile. Ellos están para el control general del orden público, están para el control de las medidas sanitarias y, por ejemplo, en la Araucanía para asegurarnos que la Ruta 5 Sur siga operando de manera normal y no haya cortes, no haya intentos de cortarla. Y ha habido ataques a militares en esa zona. En estos últimos 2 meses ha habido 2 ataques a militares, en una de ellas con armas de fuego 9 milímetros que, salvo que el casco, ¿cierto?, gracias al casco no provocó la muerte de un cabo segundo de ejército. Las Fuerzas Armadas tienen todo el derecho a defenderse, se van a defender, es lo que corresponde, y por lo tanto también hago un llamado a las personas que están en estos actos violentos que sopesen las consecuencias que tiene lo que están haciendo. Ahora, en esa zona hay una minoría pequeñita, ¿cierto?, que pretende usar la violencia como herramienta política. Estas personas que están completamente al margen de la ley deben ser enfrentadas con todas las herramientas que nos da la legislación. Y eso pasa por las policías, el Ministerio Público y ojalá también la justicia. Usted dice, hay uso de armas largas estos días. Los videos que vimos del jueves viernes... Yo le quiero agregar que se detiene flagrante a personas con fusiles de guerra y después el tribunal los deja en libertad y la Corte los deja en libertad. Y uno dice, bueno, ¿alguien puede creer que una persona que porta un fusil de M16 anda cazando tórtolas? Se lo digo sinceramente. ¿Qué mensaje le está dando esa Corte de Apelaciones? Me van a retar por hacer una crítica, un fallo, pero por Dios, o sea, ¿qué podemos esperar de eso? Entonces, han habido resultados en el último año. Personas vinculadas a esta violencia rural sorprendidas escoltando a narcotraficantes. Otros detenidos con armas, otros detenidos ahora con equipos de telecomunicaciones, armamento, munición. Han habido resultados esta semana, ¿cierto? Se incauta drogas, un vehículo y otras cosas más que al parecer tienen que ver con el atentado en Angol. Las policías hacen su máximo esfuerzo. Los fiscales yo creo que también, ojalá los tribunales hagan lo propio y tengamos lo más luego posible condenados. Y es una situación muy difícil. Usted habló, ministro, sobre fiscales amenazados en la Araucanía. Sí, claro. ¿A qué se refiere puntualmente? Es un hecho público, basta revisar los últimos años. Ha habido fiscales regionales que han sufrido atentados. Le dejaron como colador el auto a un fiscal regional, Lubetti, si no me equivoco el apellido, similar al apellido, pero si me equivoco, me disculpe el fiscal, o el ex fiscal, cuando concurría a un procedimiento de esto. Y han habido, no uno, varios atentados a fiscales en la región, y eso es gravísimo. Aquí no podemos permitir que haya lugares que pretendan ser autónomos, que pretendan ser lugares donde no rige el Estado de Derecho chileno, eso no se puede permitir. El presidente ha dado instrucciones precisas a las autoridades políticas, a las policías. Sin embargo, en su propio sector encuentran que este gobierno ha sido timorato, débil. Uno escucha voces y lee en los diarios todos estos días, después de lo que sucedió en la Araucanía, de que prácticamente no haya Estado de Derecho. Uno ve mucha decepción de un sector de la Araucanía y respecto a lo político de su propio sector, de su propio partido muchas veces. Bueno, yo entiendo la preocupación, la desesperación. Pero los resultados están a la vista, se ha avanzado, se han logrado cosas. Lo que uno quisiera es que se detenga de una vez por todas la mayoría de quienes han usado la violencia. El caso de la Araucanía, ¿qué resultado? Porque vemos que hay atentados prácticamente todos los días. Mira, en el último año y medio hay más de una decena de detenidos vinculados directamente a estos hechos.
cuestión que no había pasado en los últimos años. Y eso es trabajo policial, trabajo del fiscal, del Ministerio Público. Ahora, que uno quisiera que esto sea mucho más, por supuesto. La intensidad de los ataques o de la violencia no ha mermado. Ha ido aumentando, pero si mire, claro, a la gente se le olvida. Aquí hubo un grupo que se fotografía, ¿no es cierto?, con equipo de combate, unas 60 personas, y a los minutos antes habían puesto un coche bomba en un puente, esperando que pasara un bus de la policía y hacen explotar una camioneta. Esos son hechos gravísimos. Bueno, esos hechos el presidente ha instruido que se enfrente con todo lo que hoy día tenemos. Ojalá la legislación fuera mucho mejor y ojalá pudiéramos tener una ley, un sistema nacional de inteligencia más moderno, y hay un sector de la oposición que no ha querido avanzar en esto. Bueno, son parte de las reglas de la democracia, es legítimo, pero yo les hago un llamado a los que sí están disponibles a que saquemos luego esa legislación, y también uno ve dos extremos. Un extremo que dice que aquí no se ha hecho nada y que ojalá los militares se metieran a disparar a diestra y siniestra, y el otro extremo que dice que aquí no hay ningún tipo de violencia ilegítima, que todo está justificado y que aquellas personas que han matado a otros ciudadanos, que esta semana le han disparado en Cañete, hace 2 semanas a un joven, ahora a otro joven, a una niña de 9 años, que eso es perfectamente legítimo, que eso es parte de las reglas del juego cuando, ¿cierto?, un sector pretende reivindicar determinadas cosas por la vía violenta. La enorme mayoría del pueblo mapuche no está por la violencia. La enorme mayoría del pueblo mapuche tiene reivindicaciones legítimas y se están abordando con medidas políticas, sociales, económicas, culturales. Pero hay un grupo pequeñito que está por la violencia y con ellos hay que actuar con total firmeza. Le hablaba a las Fuerzas Armadas porque lo que corresponde le concierne en sus facultades como ministro de Defensa. No así Carabineros, que es del Ministerio del Interior, pero en su conocido cercanía con Carabineros, porque usted formó parte de su fila. Se ha hablado mucho después de lo que ocurrió hace 2 viernes aquí en el Puente Pío IX, que no está claro todavía cómo ocurrieron los hechos, lo tendrá que determinar la justicia, pero que hay una cultura en Carabineros, una cierta cultura de casi desprecio a los manifestantes, y que con dolo o sin dolo, ese empujón o ese choque con empujón a este joven es parte de la cultura. Lo mismo que no cumplir los protocolos y disparar y con los heridos en los ojos. ¿Qué hay de esa cultura violenta en el enfrentamiento a los desórdenes públicos, ministro? No creo que exista esa cultura. Uno podría suponer que lo existe si en un porcentaje importante de los procedimientos tuviéramos consecuencias de ese tipo. Y no lo es. Son miles de procedimientos al día, son centenares de veces en que la policía se enfrenta a manifestantes, y los casos que se están investigando y que se deben aclarar son una cantidad pequeña de esos casos. Cuando ha habido abuso por parte del policía, se debe sancionar. Cuando ha habido un delito por parte del policía, se debe sancionar y condenar con mucha fuerza. Incluso si el policía ha cometido una violación a los derechos humanos, porque también puede ser perfectamente que se haya cometido. Esto no es sistemático, esto no es institucional. Respecto de lo que sucedió en el puente hace una semana atrás, esto se tiene que investigar. La verdad que en lo personal creo y espero que sí, así resulte demostrado que eso no fue intencional. Es algo que tiene que investigarse. Si resultara finalmente que la justicia llega a la conclusión de que lo fue, bueno, habrá que sancionar conforme a eso. Pero yo no veo una intención de fuerzas especiales, se ha hecho un trabajo de reentrenamiento, se han modificado los procedimientos. Pero el carabinero, disculpe, ministro, ya está fuera. El carabinero ya lo dieron de baja, lo apartaron y dijeron que era porque llevaba una cámara o no una cámara. Por otra razón. Ya, pero parece ser que lo abandonan. Eso es lo que aparece. Aparece que el carabinero le dice a este carabinero de 22 años, defiéndase solito. No, Eso es lo que se ve desde afuera. Y algunos dicen, bueno, así la policía va a estar muy inhibida de salir a la calle a hacer su trabajo. ¿Usted conoce el sentir de los carabineros? Lo conozco y el mensaje es muy claro. Cumpla la norma. Si a usted le instruyeron no usar cámaras privadas, no puede usar cámaras privadas. Así de simple. Si se le ha dicho que la sanción va a ser alta, bueno, lamentablemente lo es. Yo espero que este caso se aclare lo más pronto posible. Creo que la institución ha estado trabajando en mejorar los protocolos. Hay un proceso de modernización. Se constituyó, yo estaba como diputado todavía, una comisión bicameral, Cámara de Diputados, Senado, para avanzar en un proyecto de modernización de Carabineros. O sea, voluntad del Ejecutivo ha habido, del Congreso creo que también, ojalá avance mucho más rápido. Carabineros, obviamente, que como muchas otras instituciones, tiene que ser modernizado. Pero de ahí a que haya una cultura de la violencia que busque herir, dañar, yo creo que no lo hay.
cultura de tapar, cultura de encubrir y de mentir un poco, porque no viene de ahora, del viernes pasado. Viene el caso de Antorcha y del doctor, ¿se acuerda del famoso? El profesor Smith. Profesor Smith. Viene después el caso Catrillanca, donde el entonces ministro Chadwick le mintieron y lo hicieron hacer un papelón, diciendo una cosa que no era verdad. Es decir, y aquí se sabe, según dice la fiscal Chong en su momento, que hay un intento de encubrir el procedimiento que ocurrió en Pío Nono, o sea, de mentir, lo dice la fiscal. ¿Hay una cultura de mandarse solo, por así decirlo? No creo que haya una cultura de mandarse solo, pero ha habido episodios donde evidentemente se ha mentido. Y eso provoca que haya sospecha respecto de los demás procedimientos. Y eso tiene que tomar conciencia de eso el total de los carabineros, por culpa de algunas mentiras gravísimas, gravísimas. Lo que pasó en la operación Huracán es extraordinariamente grave. No había nadie, eso sí, de los que hoy día están acusando constitucionalmente al ministro Pérez, que en ese tiempo era parlamentario, planteando algo similar. Fue gravísimo. Lo mismo pasa con el caso Catrillanca, donde se miente. Dicho sea de paso, la primera información que se tiene de que se mintió es por la versión de los propios carabineros de fuerzas especiales que venían de atrás, que declaran de inmediato que no había habido enfrentamiento. Esas mentiras, descubiertas posteriormente, afectan la credibilidad de toda la institución y eso hay que asumirlo. Y eso hay que asumirlo y trabajar conscientes de que el escrutinio va a ser 3, 4, 5, 10 veces más, porque ha habido personas que mintieron y con eso obviamente ponen en duda cualquier versión que entregue Carabineros después, y por eso hay que ojalá contar con los elementos que permitan, más allá de la versión del policía o del denunciante, demostrar qué fue lo que pasó. Por ejemplo, cámaras, por ejemplo, drones, cámaras corporales que se están comprando. El gobierno ha hecho un esfuerzo en eso también. ¿Usted ve que el liderazgo del general Rosas ha logrado producir algún cambio respecto de esas mentiras que estamos hablando antes de que él llegara, que produjeron la salida, no solo mentiras, hay muchos robos, la salida de 40 y tantos generales del alto mando? Bueno, usted agrega el otro dato, que es el fraude enorme que se produjo. 26, 27 mil millones del Paco donde Gatti. se mintió por años y donde se aprovechó el tamaño de la institución, sistemas antiguos, a un crecimiento explosivo de las dotaciones para robar derechamente. Eso fue lo que se produjo, robo. Y de dineros de todos los chilenos, y además de dineros que se le negaban a los propios carabineros cuando faltaba plata en la comisaría, cuando le faltaba plata para hacer funcionar un furgón, pero se estaban robando al mismo tiempo miles de millones de pesos. Yo creo que el general director Mario Rosas está haciendo un enorme esfuerzo porque eso no suceda. No creo que la solución... ¿Usted ha visto un cambio que ha logrado el general Mario Rosas? Mire, hoy día están los elementos para poder tratar de demostrar qué es lo que sucedió más allá de las versiones de cada uno. Y por eso el general Rosas le dice a la gente, oiga, no use cámaras propias porque no corresponde, porque no vamos a entrar en conflicto con la cámara que tenga, no es manipulable y que le voy a poner yo a disposición a usted. Veo que el mando ha trabajado en modificar procedimientos, cambio de munición que venía del 2017 comprar, y no es responsabilidad, hablo de la fecha para señalar que es muy anterior a este alto mando, pero no tiene nada que ver con el gobierno turno, se las compra Carabineros y el gobierno lo que hace es confiar en que técnicamente es lo adecuado. Se han modificado los procedimientos, se han reentrenado, el área de derechos humanos de Carabineros es un proceso de reentrenamiento importante. Mire, Matías, la enorme mayoría de los carabineros sale todos los días a la calle a hacer un tremendo esfuerzo sin ninguna intención de transgredir la ley, todo lo contrario, salen para protegernos a nosotros. ¿Usted siente que la ciudadanía, los chilenos, confían en Carabineros? Las encuestas no los ayudan mucho. La encuesta Academ de hoy dice que se volvió ha subido un poco. Pero... No, la encuesta de hoy, la que salió hoy en la noche... Usted está trabajando desde temprano, sé. Sí. La que salió hoy día en la noche demuestra como dato que se volvió a niveles de octubre del año pasado. Y eso es muy triste, y eso es muy lamentable. Así es, perfecto. Así es. Es una mala encuesta, muy mala encuesta para Carabineros, y hay que trabajar con más fuerza que nunca para recuperar y mejorar los niveles. Ahora, no se mejora eso acusando al ministro del Interior. Eso me dice de la acusación constitucional. No hay mérito para la acusación. Yo le pido a la oposición que sean responsables. Muchos de los diputados y senadores de oposición fueron gobernadores, fueron intendentes, fueron autoridades de gobierno. Les pido responsabilidad, les pido actuar concordante con lo que ellos mismos pensaban y hacían cuando eran gobierno. No es el momento para estar usando la acusación constitucional como si fuera un trámite más, porque no lo es. Mire, vamos a salir de una acusación contra el ministro Mañalich o el exministro Mañalich, vamos a entrar inmediatamente contra a otra por el ministro Pérez y así sucesivamente. Le hago también un llamado a la oposición. Viene el 25 de octubre.
Necesitamos crear un clima razonable, no de unidad, pero al menos de respeto, al menos que esté a la altura de lo que la gente nos está pidiendo en las mismas encuestas que suelen usarse para esta crítica. No sigamos en esta escalada de agresiones mutuas porque la verdad es que la gente se siente decepcionada y esto no ayuda en nada al proceso que viene. Algunos dicen que si se genera un clima de violencia y crezca de aquí al 25 podría favorecer al rechazo. ¿Usted cree que puede darse ese escenario? Mire, hay dos grupos violentos. Hemos visto algunos usando violencia, además, no solamente física, ¿cierto? Esto es el uso de insignias nazis, ese tipo de cosas. Algunos que están hoy día escondidos porque agredieron personas, que son grupos pequeñitos y que no es la misma violencia que la que provoca el que lanza una molotov o incendia una iglesia. Pero en los dos extremos hay violencia. Ambos quieren frustrar el proceso. No creo que los nazis que hemos visto representen a la gente del rechazo para nada. La gente de mi partido que está por el rechazo quiere reformas, quiere un proceso limpio. Tampoco estos violentistas de Plaza Italia representan al apruebo y por eso hay que ser muy claro con la ciudadanía. Ambos grupos quieren frustrar este proceso, ojalá no les demos en el gusto y participe mucha gente en el proceso electoral porque de verdad estos grupitos, sobre todo estos grupos violentos que incendian, que destruyen, estos anarquistas, estos grupos antisistema, que lo único que quieren es echar abajo la república completa, no el gobierno del presidente Piñera, la república completa. Esa gente no logra su objetivo. Son una minoría chiquitita, somos millones los que queremos un plebiscito limpio. Dos preguntitas que me quedan, una muy política de su partido, RN. Vi que están coqueteando, uso el mismo concepto, con Sebastián Sichel, que no es militante de RN. ¿Usted sabe algo de eso? ¿Le parece que podría ser un buen candidato de RN presidencial? Mire, voy a apoyar a quien gane las primarias y a quien mi partido defina. ¿Y le gustaría, o sea, es posible que vaya un independiente como Sichel en las primarias de RN? Renovación aprobada independiente, pero no sé qué va a pasar en este caso. Sé que el diputado Fuentes, por ejemplo, está en ese coqueteo, está en su derecho. Está en su derecho, él verá lo que hace y hay un Consejo General que tendrá que resolver en abril del próximo año. Falta mucho todavía. Ya. Y lo último, el presidente de la República ayer hizo un anuncio respecto de un satélite, un nuevo satélite chileno. ¿De qué estamos hablando Chile con un nuevo satélite? ¿Cuál es la utilidad y cuál es el alcance que puede tener que nosotros tengamos ese satélite? El anuncio de ayer es mucho más que un nuevo satélite. Lo que estábamos acostumbrados era Alfa, Bravo, que ya funcionó, sí. Charlie, que sigue funcionando y que funcionó mucho más que lo que se esperaba. Eso era un satélite. Nosotros lo que vamos a entrar ahora es en una constelación de satélites. Vamos a fabricar satélites en Chile. Le acabamos de adjudicar ayer un proceso para entrar a un sistema completamente nuevo. Que son constelaciones de satélites. Vamos a tener 3 nuevos satélites. Vamos a fabricar nano y microsatélites en Chile. ¿Se van a fabricar acá en Chile? Sí, en conjunto con la Universidad Chilena. De hecho, la empresa que se lo adjudica, que está vinculada a empresas israelitas, está también trabajando con la Universidad Federico Santa María. Va a haber acá un supercomputador en el centro aeroespacial que va a estar en Cerrillo y por lo tanto es un salto enorme respecto de lo que teníamos hasta el día de hoy. ¿Qué utilización? ¿Por qué se justifica que Chile tenga un satélite? Se lo pregunto habiendo tantos servicios afuera, ¿qué podemos aportar teniendo nosotros nuestros propios satélites? Primero, desarrollo tecnológico en Chile. El know-how que se logra, que queda aquí cuando uno empieza a hacer esto, le sirve a Chile. Cuando uno ve que FAMAE, ¿no es cierto?, en conjunto con ENAER, fabrican ventiladores mecánicos en el momento en que no había ventiladores en el resto de Chile, en conjunto con empresas privadas y con universidades chilenas, uno dice, bueno, enhorabuena que quedó tecnología que permitió que estas empresas logren hacer eso. Además de eso, bueno, los satélites nos permiten acceder a información extraordinariamente importante para ver el clima, para ver el avance de la deforestación, para ver los incendios forestales en sí mismos, para ir en ayuda de la gente en un terremoto, en un aluvión. Y este tipo de imágenes, cuando son propias, obviamente tienen un precio distinto, pero además permiten que nuestros conciudadanos, nuestros científicos, vayan trabajando en todas aquellas tecnologías que van asociadas a estos satélites. Uso civil y militar. Por supuesto. La licitación, es interesante dejar claro esto. Primera vez que se hace una licitación donde las bases, el proceso licitatorio y la adjudicación se hacen en conjunto con los científicos de la Fuerza Aérea y del Ministerio de Ciencia. Ministro Mario Desbordes, muchas gracias por estar aquí esta noche. Muchas gracias, Matías.